Profesor, de todo muy buenos días. Le habla Tanitza Talía Chávez Martínez y voy a dar la sustentación de mi trabajo que es Análisis Coyuntural del Perú 2023 en tres aspectos que son económico, social y político. Comencemos por el análisis económico. En el análisis económico vamos a ver que el Perú en el último año se ha visto que el crecimiento ha sido un poco lento a comparación del año pasado, 2022. Donde el PBI ha sido de 2.7 y actualmente es de 0.8% en el último trimestre del 2023, en el penúltimo trimestre. Entonces, ¿esto qué significa? Que a pesar de diferentes conflictos nacionales e internacionales, el Perú aún sigue en crecimiento. Esta desaceleración económica prácticamente se debe a que han habido diferentes factores. Como bien sabemos, el Perú es un país de materia prima, ¿no? Que genera mucho este tipo de este sector tradicional. Entonces, al haber complicaciones climatológicas como el Niño costero, como las sequías, hacen que dificulten las actividades económicas de los agentes económicos. Ahora, no solamente ha afectado al área agropecuaria, sino al área ganadera y también a la minera. Entonces, esto ha generado que adicionalmente a la inestabilidad política y junto a la baja inversión privada, se ha desacelerado el índice del PIB. Ahora vamos con el tema de la inflación. Como bien sabemos, el BCRP tiene un punto óptimo para poder regular la inflación del país. A pesar de que se ha disminuido en este último año con el 5% de inflación, a comparación del año pasado que ha sido de 8.5%, aún así vemos que todavía no llegamos al punto de equilibrio. Entonces, esto se ha debido a que, como lo estaba comentando anteriormente, los diferentes cambios climatológicos han impedido que no se dé abastecido el sector productivo. Entonces, los productos básicos de la canasta se han visto encarecidos. Adicionalmente a ello, al incrementar las exportaciones, se ha visto ha habido un desabastecimiento del mercado con productos netamente peruanos, ya que se están produciendo de una forma de calidad más alta para poder exportar. En cuanto a la tasa de desempleo, se ha visto que en el último año tiene un 6.7%. Esto significa que ha crecido. En cuanto a la tasa de desempleo, en el último año ha tenido un crecimiento del 6.7%, donde significa que hay más personas que están desempleadas. Ahora, esto se debe a dos factores principalmente. Uno, a la baja inversión privada y dos, al tema de la gran competitividad laboral que existe actualmente. Vamos con el tema del nivel de pobreza. También debido al incremento del desempleo, se ha visto que se ha incrementado la pobreza en un 33%. Ahora, esto no solamente se debe a la tasa de desempleo, sino también a diferentes factores climatológicos que en la zona rural impiden que puedan trabajar, laborar y de esta manera también puedan tener una baja economía, ¿no? Porque los factores climatológicos impiden con sus actividades económicas y por sí mismo, como estábamos hablando anteriormente, con las actividades agropecuarias, ganaderas y también la minera. A raíz del desaceleramiento del crecimiento, que quiere decir que el PBI está con un 0.8%, el gasto público se ha visto incrementado. ¿Para qué? Para poder contrarrestar este efecto, ¿no? Y poder brindar más obras para poder atender mayormente las necesidades básicas de la población, como la educación, y además de ello la alimentación, porque han incrementado más programas económicos para ayuda en las zonas rurales y andinas.
Finalmente, en el aspecto económico estamos viendo a la inversión privada, que es un factor muy importante, porque como vemos, la inestabilidad política y la incertidumbre que se ha creado actualmente ha hecho que la inversión privada no vea tan atractivo al Perú para poder invertir, y también asimismo por la inseguridad ciudadana, ¿no? Y que se ha visto incrementada en estos últimos tiempos. Ahora hablaremos del factor social. Como sabemos, el Perú es un país pluricultural que además tiene un poco tendencia tradicional, y asimismo se crea una gran desigualdad en cuanto a las clases sociales, ya que tienden a incurrir en un tema de discriminación por la falta de recursos económicos a la población más vulnerable. Ahora, en cuanto a la educación, vemos que existe un bajo nivel educativo y que además de ello la educación es costosa a nivel Latinoamérica. Que además de ello, a pesar de tener nosotros la distribución del gasto público y tener un presupuesto designado para la educación, se ve que hay una deficiencia en el desarrollo y en las capacitaciones a los niños, y que además de ello hay un alto nivel de analfabetización en la zona rural. Salud, de igual manera, existe un gran déficit, no solamente por desabastecimiento de personal como médicos, enfermeros, entre otros técnicos, sino por la falta de tecnología y en cuanto a la atención en la salud pública puede llevar días y meses para que puedan atender a una persona por simples factores, que esto ha hecho de que se pueda dificultar porque no hay un abastecimiento, como estaba comentando, del personal, y que además es por un equipo médico. Además de ello, por la atención que reciben esas personas en los establecimientos de salud. En cuanto a la seguridad ciudadana, se ha visto que la población se ha visto muy inconsciente. Ahora, esto también puede ser por un tema de influencia cultural, por el tema de los venezolanos, de personas extranjeras que tienden a ser un poco de repente más crueles en los actos delictivos, y el peruano, por sus características sociales, tiende a replicar, y de esta manera ha hecho que se incremente el nivel de delincuencia y de la inseguridad ciudadana. A raíz de esto también se ve que ha habido un alto nivel de corrupción, no solamente por la población, sino desde las altas esferas del gobierno, en donde se puede presentar en los diferentes sectores públicos. Finalmente, se puede también apreciar que ha habido una gran tendencia a la protección de los animales. Entonces, esto quiere decir que no se ha perdido del todo la conciencia en el peruano, pero se quiere proteger y se quiere evolucionar para poder seguir incrementando y creciendo socialmente también. A pesar de ellos, ¿cómo se ve caracterizado esto? Porque se han empezado a aplicar leyes y medidas, tanto medidas un poco más severas, como el tema de cárcel y multas para las personas que maltraten a los animales. Ahora vamos a ver en cuanto al tema político. El tema político es uno de los grandes factores que analiza un inversionista extranjero al momento de traer una negociación o quiere invertir aquí en el Perú, propiamente dicho. Entonces, esto es porque genera una confianza en el inversionista para que su dinero esté, digamos, seguro y que pueda tener un crecimiento, ¿no? Entonces,
últimamente, a pesar de todos los cambios políticos que ha atravesado el Perú y de los cambios de líderes como los presidentes, ha sido muy rotativo y ha creado una gran inestabilidad. Entonces, esto también se debe al alto nivel de corrupción, como estábamos hablando, y que esto ha traído consigo que la baja inversión privada genere diferentes factores, afecte a la población en los diferentes factores económicos, como habíamos visto del nivel de pobreza, el nivel de desempleo, y que a su vez también incurre en el PBI, ¿no? Esto hace que el Perú no se desarrolle como tal, pero a pesar de todos estos factores que generan la inestabilidad y la incertidumbre en el país, podemos ver que nuestro país sigue en crecimiento. Entonces, como recomendación, finalmente puedo decir que tratemos de buscar un mejoramiento en cuanto a la cultura, para que a través de del mejoramiento de la cultura podemos incurrir en bajar los niveles de corrupción, optar por una seguridad ciudadana que favorezca a toda la población, ¿no? Ya que al tema de al incrementarse la inseguridad ciudadana, también hace que corra en riesgo y haya un gran peligro para el inversionista extranjero. En cuanto a los desastres naturales, pues el gobierno también debería implementar más medidas para que pueda haber, por ejemplo, más capacitación a los agricultores, a los ganaderos, ¿no? Con proyectos de, por ejemplo, el sistema de riego de gota a gota que utiliza Chile, ¿no? Para que puedan escatimar los recursos y distribuirlos de cierta manera que haga que las siembras se vean óptimas, de repente no utilizando grandes cantidades de agua por el tema de la sequía que estábamos comentando, ¿no? Por el tema del niño costero, y ello también se ve que el Perú no está preparado para poder soportar una crisis de esta manera. Afecta demasiado y consigo no solamente choca económicamente a la población, porque puedas crear desastres con sus cosas materiales, sino con la producción. Entonces también se podría sugerir que en cuanto al gasto el gasto público, hay un cierto presupuesto para las obras, pero aquí también, como estaba comentando, incurre un tema de corrupción, porque no se desempeña como debería ser las obras con la calidad que se debería dar, ¿no? Entonces, finalmente, esta es una de mis pocas recomendaciones que puedo visualizar en cuanto a todo el panorama económico actual. Gracias.